la semana anterior se envió a ustedes una evaluación diagnóstica en la cual tuvimos ciertos resultados. Estos resultados no es que de pronto dirán ustedes nos están perjudicando en el sentido de que nos va a poner cero, no. Nos está sirviendo o nos sirve en estos momentos para comenzar a abordar ciertos temas con mayor énfasis en estos momentos. Entonces, uno de los temas que resultó con un porcentaje muy bajo de acierto, por decirlo de esta forma, fue el tema y un tema base para este año, que es funciones. Entonces, vamos a abordar este tema en estos momentos, funciones, para que ustedes tengan un poco más de conocimiento al respecto, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla. Ya se está comenzando a compartir. Ahí efectivamente ya tienen ustedes compartido. Ya. Entonces, el tema es funciones. Bueno, la definición de función. Aquí también falló tuvimos algún fallo de pronto con ustedes. Bueno, la función es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables, con la condición de que a cada valor de la variable independiente, esta se la conoce como dominio, le corresponde un único valor o un solo valor de la variable dependiente, que se la conoce como rango o también recorrido. ¿Sí? Entonces, ya poniendo un poco más en contexto con nosotros, tenemos una variable independiente que la conocemos en mucho lo conocemos por X, y tenemos una variable, en este caso... Licenciado. Sí, hola, dígame. ¿Puede acercarse un poquito al micrófono del audífono? Porque Hola. no se le escucha muy bien. Es ahí sí, más o menos. Ya, listo, Por gracias. favor. No se preocupe, gracias. Muchas gracias por esas observaciones. Ya. A ver. ¿Ahí? ¿Cómo está? Bien. Bueno, entonces, repetimos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La definición de función, ¿no? Es la relación que existe entre dos variables con la condición de que a cada variable independiente le corresponde un único valor. Ojo, único valor en la variable dependiente. ¿Sí? Entonces, en el plano cartesiano nosotros tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y. En el caso del eje X es el dominio y el eje Y es el rango o recorrido. En esto también en algunos acertaron, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos este detalle, el dominio, aquí está el valor de la variable X, y el rango recorrido, el valor de la variable dependiente. También se la identifica con la letra Y. ¿Sí? Listo, entonces, no es que un valor de X corresponde a 2 de Y, ahí no sería función, solo un único valor. La característica de una función, el dominio, el conjunto de valores que se le pueden asignar a la variable independiente, ¿ya? Para los cuales la función existe y está definida. El rango, aquí se lo utiliza, bueno, el término rango también recorrido. Conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente en función o en una función. Valores positivo y negativo, ceros de la función o intersección en el eje X, intersección en el eje Y, ya vamos a ver un ejemplo, los máximos y mínimos de una función, la concavidad, esto ya lo vamos a ver en las funciones cuadráticas, en las funciones cúbicas, hay partes cóncavas hacia arriba, cóncavas hacia abajo, las asíntotas, que estas son asíntotas verticales, y las asíntotas horizontales. Esto se ve mucho en las funciones racionales. ¿Sí? Bueno, la clasificación ya de una función, ya aquí está. Las funciones se clasifican en algebraicas y trascendentes. Las algebraicas son polinomial, racional e irracional. Y las trascendentes, estas son trigonométricas, logarítmicas y exponencial. En estas dos últimas, en el caso de las logarítmicas,
y la exponencial son contenidos que este año nosotros vamos a abordar con mayor frecuencia, ¿sí? Sin embargo, vamos a utilizar también a las funciones polinomiales, ¿sí? Dentro de la evaluación diagnóstica ahí se ubicó a una función trigonométrica, la función, se señalaba la función coseno. Ya, entonces, también tiene una gráfica que eso ya más adelante nosotros la vamos a explicar. Continuamos. ¿Ya? Una función algebraica es aquella que puede expresarse con un número finito de sumas, diferencia, en este caso restas, múltiplicos, cocientes y radicales que contienen o que la contienen. Por ejemplo, aquí tenemos una función, dice f de x es igual a 3x más 2 más 5x menos 8. Obviamente esta función yo la puedo resolver y tener una expresión un poco más pequeña, por decirlo así, ¿no? Acá hay otra función muy parecida también. Perdón. Aquí hay una función racional. Y también ya entramos a las funciones trascendentes. Aquí tenemos una función exponencial. Perdón, una función, son funciones algebraicas. ¿Sí? Estas no son trascendentes. Entonces, aquí hay formas de cómo resolver estas funciones. Ya eso lo explicaremos más adelante. En cuanto, vamos a ver ya acá, la función polinomial. Las funciones polinomiales tienen la siguiente notación. ¿Sí? Un polinomio, es decir, tiene más de dos términos una función. Y con coeficientes reales de grado n. Entonces, por ejemplo, el grado es el número de exponente, ¿no? Aquí puede ser x al cubo, x al cuadrado, x a la cuarta, bueno, en fin. La función racional es definida de esta forma, ¿ya? F de x igual a P de x sobre Q de x. En el caso donde Q de x debe ser diferente a 0. Y aquí hay una consulta que muchos podrían decir, profe, ¿por qué diferente a 0? Y yo les digo a ustedes, dividan 3 para 0. ¿Será posible poder dividir para 0? Bueno, es imposible, ¿no? Entonces, por eso se hace esta aclaración, que una función racional debe ser una función racional aquella que Q de x, es decir, el denominador, sea diferente de 0. Aquí no puede existir 0. Entonces, si yo ubico en mi calculadora 5 dividido para 0, va a aparecer match error o un valor no definido, por decirlo así. ¿Sí? La función irracional, una función irracional, ya en este caso, tiene que ver cuando ya expresa el índice de una raíz. ¿Sí? Las funciones trascendentes. Y aquí entramos a la parte de las funciones en cuanto ya a seno, a funciones logarítmicas, a funciones exponenciales. Son un poco, ya implica otras operaciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, la función coseno, aquí ya tiene que ver con seno de un valor definido, ¿no? Por ejemplo, seno de 5, seno de 6, o seno de 30, seno de 40, ¿no? Y esto ya nosotros tenemos que hacer un cálculo, obviamente, ya un poco más extenso y utilizando otras operaciones. En el caso de las funciones logarítmicas, aquí ya nosotros vamos a entrar al tema de los logaritmos. Hay logaritmos natural y logaritmos, básicamente, ¿no? Los logaritmos base 10, que son los normales, estos logaritmos lo podemos encontrar fácilmente en la calculadora, lo podemos relacionar. Y los logaritmos de base n o logaritmo natural son base e. En el caso de las funciones exponenciales, ya nosotros observamos en este detalle de que la variable se encuentra en el exponente. Entonces, ya más adelante, vuelvo y repito, vamos a entrar más en detalle de estas funciones trascendentes, que son las que abordaremos de forma más exclusiva en el caso de tercer año de bachillerato.
¿Formas de representar a una función? Bueno, vamos a observar aquí, ¿no? Por ejemplo, la tabulación, ¿no? En este caso tenemos nosotros A es igual a pi por r cuadrado. Esta es la fórmula del área, ¿no? Del área de una circunferencia. Listo. Entonces dirán, profe, ¿y eso será una función? Claro, depende. ¿Por qué? Aquí hay una variable. La variable es el radio. En este caso, imaginémonos que el radio sea 3. Entonces 3 al cuadrado sería 9 y 9 multiplicado por pi me da un valor, ¿no? ¿Sí o no? En este caso 9 por 3 sería 27, un valor de 27 hacia arriba porque pi es 3,1415, es 9. En este caso, ¿no? Entonces, esta fórmula es una función y aquí nosotros ya vamos a utilizar el término función. ¿Por qué decimos esto? ¿No? En función del radio será el área. Entonces, la variable independiente, en este caso, en este ejemplo de la fórmula del área, es el radio. Y la variable dependiente es el resultado del área. Claro está, ¿no? Independiente, como siempre lo digo a mis estudiantes. Independiente significa que no depende de nadie, ¿sí? Entonces el radio no depende de nadie más, solo que del radio, obviamente, ¿no? Y el área, que es la variable dependiente, obviamente depende del radio. Por ejemplo, vamos un poco al contexto ya de forma real. Hablando de fútbol, ¿no? Anoche jugó Emelec, estaba en la Copa Sudamericana y decían, Emelec no depende de nadie, solo tenía que ganar para clasificar. Lastimosamente no clasificó. Pero el otro equipo, el Bragantino, dependía de lo que Emelec hiciera. En este caso podríamos decir que Emelec es la variable independiente y el Bragantino tendría que ser la variable dependiente. Porque si ganaba Emelec, clasificaba, no dependía de nadie. Pero el Bragantino dependía de lo que hacía Emelec. Entonces, esos términos los utilizamos constantemente. Variable dependiente o depende de, independiente que no depende de nadie o no depende de nada. ¿Sí? Entonces, en una fórmula, en una ecuación, hay variable dependiente y variable dependiente. En este caso, en la fórmula del área de un círculo, tenemos aquí una función, básicamente. ¿Por qué? Porque R es el valor independiente y A, que es área, depende de lo que es R. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos ya ir aplicando el término o lo que tiene que ver a el concepto de función. Cómo representar a una función. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que no solo queda en f de x igual a x cuadrado más 2, no queda en eso. Va un poco más allá y lo utilizamos constantemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿no? Ya ustedes conocen que los pasajes ya cambiaron los pasajes a nivel intraprovincial. El pasaje del Carmen a Quito antes costaba 5,50, ahora ya me parece que cuesta 6 y casi $7. Pero ¿por qué subió el pasaje? Porque hubo el cambio de valor de los combustibles. Entonces, ese valor de los combustibles es la variable independiente y el valor del pasaje es ya un valor dependiente, porque dependió del combustible la subida del pasaje. Entonces, miren, constantemente nosotros utilizamos este término de función o utilizamos el concepto de una función. Y muchos dicen, profe, las matemáticas ¿de qué nos sirven? Y nos sirven en nuestra vida cotidiana muchísimo para poder interpretar lo que sucede en nuestro entorno. Formas de representar a una función. La podemos hacer en un plano bidimensional, es decir, de 2 dimensiones. Plano bidimensional es el plano cartesiano. Aquí tenemos nosotros 2 ejes, el eje de la X y el eje de la Y. El eje de las X es conocido como el dominio de una función y el eje de las Y es como el recorrido o el rango de una función. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, ya en un momento dado se le va a decir, identifique o señale cuál es el dominio. Ustedes tienen que ver, para el dominio me concentro en los valores de X y para el recorrido me concentro en los valores de Y, ¿sí? Entonces, esa forma es como nosotros podemos graficar una función en el plano, ya un plano bidimensional. Dirán ustedes, ¿hay plano tridimensional? Claro, también hay un plano tridimensional, que eso también más adelante entraremos al detalle, ¿no? De ahí vienen todo esto de las películas en 3D, que es muy fascinante cómo se hace, e incluso muchos dicen, bueno, hay imágenes que nosotros podemos hacerlas 3D o graficarlas en 3D, entonces ya eso más adelante vamos a entrar al detalle, ¿no? Pero hay que dejar claro, para graficar una función, en este caso de forma gráfica, la vamos a realizar en el plano bidimensional, en el plano cartesiano. Ya no está más de decir, el eje de las X es el eje horizontal y el eje de la Y el eje vertical, ¿sí? Bueno, en forma de conjunto, aquí lo que mencionábamos al inicio, un primer conjunto se llama dominio y un segundo conjunto rango o recorrido, ¿sí? Y la regla de correspondencia es que a cada valor del rango, del dominio, le corresponde un único valor en el rango o recorrido. A uno se le llama valor o variable independiente, que nosotros en matemáticas mucho utilizamos la letra X, y a otro valor, el valor dependiente, lo utilizamos con la letra Y. Pero usted puede utilizar cualquier letra del abecedario, aquí no importa cuál sea, pero generalmente, este no es que es una regla, solo que es una costumbre que ya se está volviendo, por decirlo así, ya casi obligatorio, no quería utilizar esta palabra, se utiliza X y Y para señalar X, valor independiente o variable independiente, y Y, valor dependiente o variable dependiente. Aquí vamos a ver las funciones, ya hay funciones lineales, su propio nombre lo dice, lineales, es decir, una línea recta, ¿sí? También tiene su forma, por ejemplo, la forma la forma algebraica, cómo escribe una función lineal es igual a f de x igual mx más b, donde m es la pendiente de la recta, es decir, la inclinación, ya eso lo vamos a ver también, ya ustedes lo conocen. B es el punto, en el caso de intersección de la recta con el eje de las X, perdón, de las Y. Y obviamente X, que es la variable independiente, ¿sí? Vuelvo y repito, ¿no? F de X es igual a mx más b, donde m es la pendiente. X es la variable independiente y b es el punto de intersección con el eje de las Y. Es decir, por donde pasa la recta marcando el eje de la Y. Aquí ustedes pueden observar el punto B. Aquí también ustedes ven una función lineal, ¿sí? Pero esta es una función constante. ¿Verán ustedes por qué constante? Porque no va a variar nada en lo que tiene que ver al recorrido, es decir, se mantiene, ¿sí? De igual manera es una función lineal. La pendiente de esta función lineal es 0. ¿Por qué? Porque no tiene inclinación. La pendiente es la inclinación de una función. De pronto alguien haya ido a... De pronto estos términos se utiliza bastante en ciudades un poco más, por decirlo así, culturalizadas, si valga el término, ¿no? Por ejemplo, en Quito, en Guayaquil, al momento de mencionar aquí nosotros en la costa le llamamos loma, ya le llamamos a una elevación, ¿no? Solemos decir este término, ¿no? Esa loma es bastante alta, por decirlo así, ¿no? Es un término que comúnmente nosotros lo utilizamos y no nos debería dar vergüenza en decirlo. Pero ya en la parte de la sierra utilizan bastante también el término pendiente. Dice, oye, esa pendiente es bien inclinada. ¿Sí? Se refieren a una elevación, a una loma que aquí en la costa o los manabitas lo solemos utilizar. No es que es algo
despectivo, no, es en función de nuestras costumbres que utilizamos ciertas terminologías. Entonces, el valor pendiente tiene que ver con inclinación, y esto lo hago contextualizado a los entornos de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, muchos dirán, profe, sí, yo he escuchado que en la sierra utilizan el término pendiente para señalar a una loma, como la conocemos acá en la costa o en los manabitas, de forma precisa, ¿no? No es que estoy haciendo algo de que sea, por decirlo así, despectivo hacia uno u otra región, ¿no? Estoy hablando en función que cada uno tiene su particularidad con los términos que se utilizan, ¿no? Listo. De igual manera, acá también tenemos otra función. Esta es una función lineal, pero es una función identidad. ¿Por qué será una función identidad? Porque atraviesa el punto 0, 0. Es decir, la línea atraviesa justamente por el punto 0, 0. Esta es una función identidad. Y bueno, y aquí ya tenemos, ya entramos al término de funciones cuadráticas, que es también un detalle que nosotros ya vamos a ver en los próximos momentos. La función cuadrática, sus características, como de forma particular, es que ya tiene un exponente o un grado máximo que es 2. Por eso es cuadrática, viene de 2, de cuadrado. Entonces, la forma de una función cuadrática es la siguiente: f de x igual a ax elevado al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Donde a, b y c son números reales diferentes. Bueno, en este caso, a debe ser diferente de 0. Si b es igual a 0 o c es igual a 0, entonces la función es incompleta y tiene de la forma, aquí hay dos formas, ¿no? La forma mixta y la forma pura, en este caso. Ya vamos a ver las gráficas de estas funciones. Ya más adelante vemos la gráfica, ¿no? La función exponencial, que este tema de este año lo vamos a pasar un poco más rápido, es igual a f de x igual a x a elevado a la x, ¿no? Donde x es la variable y está como exponente, por eso se llama exponencial. Ya más adelante entraremos más al detalle de esto, ¿no? Bueno, listo. Bueno, por acá tenemos función exponencial, esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora no quiero abrumarlo con tanta información. Entonces nos vamos a quedar hasta el detalle de la función cuadrática, dejando claro que vamos a abordar con mayor profundidad ya en estos días, a partir de la tercera semana, lo que tiene que ver la función exponencial y función logarítmicas. Y esto también se lo utiliza en la vida cotidiana. Ya ustedes lo van a ver cómo se lo hace, ¿no? Listo, entonces, hasta aquí tenemos, hemos hecho un repaso, por decirlo así, del tema funciones, que es uno de los contenidos que de pronto no está tan acentuado en nuestros conocimientos matemáticos. No es del otro mundo estos contenidos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar, ya vamos a hacer unos ejercicios de funciones, comenzando por lo más básico y esencial. Ya. Listo. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, alguna novedad? Por favor, háganla conocer en estos momentos. No hay dudas, no hay preguntas, ¿no? Bueno, el día de hoy no va a quedar una tarea de forma exclusiva, ¿sí? No va a quedar una tarea, no es porque no esté planificada, sino es porque hoy estamos revisando el contenido de matemáticas en el tema de funciones, ¿sí? Entonces, ya ustedes pueden ver en su pantalla, vamos a hacer algunas indicaciones, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, f de x igual a 3x más 2. Consulta a ustedes, ¿esta función que estoy ubicando acá es una función lineal o cuadrática?
Por favor, consulto. Estas funciones... Cuadrática. ¿Ya alguien da más? ¿Alguien dice algo diferente o algo igual? ¿Quién apoya esa función? A ver. Repito, f de x igual a 3x más 2. ¿Será una función cuadrática o lineal? Ya. Les paso el dato. Para mí es una función lineal, porque la cuadrática va, como quien dice, elevada a 2. Listo. Ustedes pueden tomar, bueno, muy bien, señorita. Sí, efectivamente es una función lineal y nos podemos dar cuenta en el exponente de las variables. Si el exponente de la variable aquí, o no tiene señalado en este caso, ya, es una función lineal. Si tuviera aquí el 2 o el 3, ya sería otra función diferente. En el caso del 2 sería una función cuadrática. En el caso del 3 sería una función cúbica. Y en el caso del 4 sería una función a la cuarta, ¿no? Pero en este caso es una función lineal. Un truco, ¿cómo poder nosotros identificar cuando una función es lineal, cuadrática o cúbica? Es en los exponentes de la variable. Por ejemplo, vamos a hacer otro, ¿no? F de x igual a 6x cuadrado más 3x más 2. Ya, esta será una función cuadrática o lineal. Cuadrática. Cuadrática. Muy bien, es una función cuadrática, así es. Ya, porque la variable tiene un exponente, en este caso también se lo conoce como orden, que está elevado al cuadrado, ¿sí? Solo me doy cuenta en ese detalle. Entonces, miren, ya voy dándome cuenta cómo identificar una función solo con observar estos detalles, ¿sí? Listo. Vamos a hacer otro ejemplo por aquí. Vamos a borrar esto. Ya, disculparán mis numeritos. Bueno, veamos el siguiente, ¿no? F de x igual a 6x al cubo más 10. Esta sería función cuadrática, función cúbica o función lineal. Función cúbica. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque el orden o el exponente es 3. Muy bien. Entonces, ya estamos entrando en este contexto de cómo nosotros ir identificando las funciones. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy práctico y muy sencillo, ¿no? Vamos a borrar estos detalles, perdón. Vamos a borrar. Listo, entonces vamos a escribir lo siguiente. F de x igual a 5x más 7. Ya. Esta es una función lineal, ¿sí o no? Entonces, dice, profe, ¿cómo grafico una función lineal? Bueno, es muy sencillo, ¿no? Para hacerlo, vamos a realizar una tabla de valores y vamos a asignarles valores a una de las variables. En este caso, ¿a quién yo definiré o a quién le daré los valores? A la variable independiente, porque esa no depende de nadie, ¿sí o no? Esa es independiente. Alguna vez yo se lo digo a mis estudiantes, es como cuando uno dice, mami, papi, yo quiero ser independiente, yo no quiero depender de nadie. Pero nos damos cuenta que nosotros seguimos dependiendo de nuestros padres porque vivimos en la casa de ellos, ellos nos dan nuestra alimentación, bueno, en fin. Entonces, cuando seamos independientes, cuando de pronto ya nos casemos o nos comprometamos, pero sin embargo ahí también vamos a depender de pronto con la otra persona que estemos, en este caso comprometidos o casados, ¿no? Listo. Entonces, en la variable x yo le voy a asignar valores. Aquí hay sugerencias que se lo hacen, ¿no? Siempre tratemos de asignarles valores, tanto negativos como positivos, para ver cuál es su comportamiento de la función
en la gráfica. Entonces, por lo general, nosotros asignamos valores desde -2, -1, 0, 1, 2. ¿Sí? Esto lo solemos hacer nosotros. Ya les hemos asignado valores en la tabla de valores a la variable independiente x, y aquí ya nosotros vamos a graficar. Entonces, y sería igual en función de x, en este caso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría en este caso? 5x más 7. Entonces, el valor que vamos a tener, que va a tener y será en función de x. Entonces, cuando esté en función de -2, ¿cuánto valdrá y? Vamos a revisar. 5, y en vez de x ubicamos el valor que tiene. Esto ya ustedes lo saben perfectamente, ¿no? -2 más 7. Hacemos este proceso y me quedaría 5 por -2 sería -10 más 7, y aquí resuelvo esta operación que es una resta básicamente, ¿no? Entonces -10 más 7 me quedaría -3, que ese es el valor que le va a corresponder a x, perdón, a y, cuando x valga -2. De la misma manera hacemos con -1, 5 por -1, más 7, y resolvemos, ¿no? 5 por -1, -6, más 7. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Me dice, profe, ¿qué hicimos aquí en este caso, no? Tengo un número entero multiplicado por un número entero positivo por un número entero negativo. Primero se multiplican los signos, algo que ya lo aprendimos hace tiempo, ¿no? Más por menos es menos. Ojo, esto es ley de signos. 5 por 2, 10. Más 7, que es el 7 que tengo aquí, ¿no? Que no lo estoy utilizando, que no tiene variable. Y después lo que hice aquí es restar. En sumas y restas, cuando tenemos esto, nosotros aplicamos un criterio matemático también que dice, ¿sí? Si los signos son diferentes, vemos menos y más, se restan y se conserva el signo del mayor número. En este caso, el mayor número entre 10 y 7 es 10, obviamente, ¿no? ¿Qué signo tiene? Menos. Entonces, se conserva el signo menos. Y digo, si 10 menos 7 es 3. Por eso el resultado es -3. En la parte de abajo tengo yo multiplicación de un número entero positivo por un número entero negativo. Primero multiplico los signos. Más por menos, menos. 5 por 1, ya que hay un error, ¿no? Que es 5, y ustedes no dijeron nada. ¿Se dan cuenta? Necesitamos concentrarnos un poco más, ¿no? En este caso. 5. Listo. Ahora tengo una operación en este caso es una resta, básicamente, porque me doy cuenta que tienen signos diferentes, ¿ya? Entonces, tienen un menos y un más. ¿Qué signo es, qué número es mayor? El 7 y tiene el signo más. En este caso, vamos a tener que el resultado va a ser positivo y digo, 7 menos 5 sería 2. Y es 2 positivo. ¿Sí? Continuamos con el 0. Cuando x valga 0, 5 por 0 más 7, tenemos algo que aquí también es un concepto matemático, ¿no? Que todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces, 5 por 0 es 0. Más 7. Entonces, el resultado sería 7. Continuamos con cuando x valga 1. 5 por 1 más 7. Recuerda, esto es muy básico, ¿ah? Los dos son positivos, obviamente el resultado es positivo. Esto en la ley de signos, más por más es más. 5 por 1, 5. Más 7.
5 más 7, esta es una suma, y el valor es 12. Y terminamos con F2, 5 por 2 más 7. 5 por 2 es 10. De igual manera, los dos son positivos, el resultado va a ser positivo aquí. Más 7, lo sigo sumando. Y esto me da un valor total de 17. Ya tengo aquí listo los pares ordenados para poder graficar en el plano cartesiano. Sí, esto es muy básico, muy elemental para entrar al tema ya de funciones. Sí, graficar funciones y funciones lineales en este caso. Entonces, hasta aquí, jóvenes, no sé si hayan dudas, consultas, preguntas en torno a esta clase, a esta primera clase de nivelación. Dirán, profe, yo eso ya conozco, eso ya sé. Sí, pero aquí estamos haciendo un repaso para todos. Habrá muchos jóvenes que ya tienen el conocimiento y otros que no lo tendrán, pero hay que refrescar estos conocimientos porque van a ser base para lo que vamos a entrar ya funciones cúbicas, perdón, funciones exponenciales y funciones logarítmicas. Entonces, siempre hay que comenzar por las bases para tener algo firme en que asentarnos en los siguientes contenidos. ¿Dudas, inquietudes, jóvenes? Hasta aquí, por favor, hagan conocer. Facilito. Sí, las matemáticas son facilitas. Sí, de la misma manera como estamos trabajando aquí, lo vamos a hacer nosotros con las otras funciones. No tengan miedo. Esto es fácil, realmente fácil. Pero sí necesitamos que nos pongamos atentos a lo que se esté trabajando. Licenciado, ¿y de dónde salen los números que están del lado de X? De X, ya. Esos valores son asignados independientemente, es decir, yo se los doy. Es decir, quien lo vaya a hacer va a dar esos valores. Son valores independientes. Pero se sugiere que siempre tomemos valores negativos y positivos para ver cómo se comporta la función en todo su entorno, ¿no? Muchos pueden decir, profe, yo utilizo solo números positivos. Está bien, no hay problema. O profe, yo solo utilizo números negativos. También está bien, no hay problema. El detalle está que yo quiero ver el comportamiento, o ustedes deberían de ver el comportamiento, cómo se comporta la función con valores negativos y cómo se comporta con valores positivos. ¿Sí? Gracias, licenciado. Listo. Bueno, quiero dejar claro, jóvenes, de que esto es un repaso de lo que ya hemos venido aprendiendo. Esto ya ustedes lo vieron por allá por décimo, cuarto o segundo de bachillerato o primer año de bachillerato, pero estamos haciendo un refuerzo, porque sí nos falló bastante el tema de que no teníamos bien claro cómo se define una función, no tenemos bien claro en algunos aspectos cómo graficar o cómo ver una función si es cuadrática o cúbica. Ya en estos momentos hemos visto que esta es una función lineal. Por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos o que tuvieron ustedes es que yo les consultaba, la siguiente función es cuadrática cuando la función era lineal, porque era una línea recta, y muchos respondieron que era cuadrática. Entonces, esos detalles hay que volverlos a repasar o a revisar para tenerlo bien claro. ¿Sí? Entonces, mis estimados estudiantes, esto es la conexión del día de hoy. Esta clase va a estar cargada también en mi canal de YouTube. Ya al final del día la tendremos ya subida para que ustedes la puedan revisar o algunos estudiantes. Actividades del día de hoy, no habrá actividades, ya esperamos la próxima semana ya, dejar actividades para que ustedes vayan realizando. Lo que sí quiero que quede claro, jóvenes, es que es importante que ustedes ya vayan teniendo a la mano un cuaderno o un cuadernito para que vayan haciendo todas las explicaciones que de acá se están haciendo, o ustedes tomen los apuntes necesarios para lo posterior. ¿Sí? ¿Había una pregunta por ahí? Licenciado, ese deber que usted nos enseñó ahorita, usted nos va a mandar por PDF el grupo. Ya, hoy no va a haber actividad, hoy no voy a enviar tareas, por decirlo así, hoy no va a haber tareas. Ya, hoy no va a haber tarea, porque hoy solo estamos revisando contenido. Ya revisamos contenidos. Ya en las próximas clases van a haber actividades relacionadas a los que estamos trabajando o venimos trabajando en este momento de nivelación, por decirlo así. ¿Otra pregunta? Nos va a tomar la foto para que vea quién nos conectamos. Bueno,
pido por favor que todos dejen en el grupo, en el chat, dejen ubicado ahí su nombre, sus dos apellidos y la palabra presente para poderlos identificar. ¿Sí? Me espera un momentito, por favor. Estoy aquí ya cambiándole la forma de esto, ¿no? Listo. Por favor, sí quiero que prendan las cámaras para tomar una fotografía. No para el Facebook, ¿no? Sino como evidencia. De igual manera, esto está quedando grabado, ya que lo vamos a subir al canal de YouTube, a mi canal de YouTube, a la cual una vez más le pido que se suscriban y así poder tener más suscriptores y poder tener en algún momento dado más espectro lo que tiene que ver a reproducciones. Así que los que puedan, enciendan las cámaras en estos momentos para poder tomar una fotografía panorámica, por favor. Enciendan sus cámaras. Yo sé que algunos están por ahí medio despeinados, están acostados. Espérame un ratito, que voy a ponerme una gorra que me veo despeinado. No tan tranquilo, nomás así. Como siempre suelo decir, con las manos peinarse. Ya, a ver. Es que Carol después se me burla. Tranquilos, tranquilos. A ver, vayan prendiendo su cámara. A ver. Ya. Me avisan, me dicen cuando estén listos. A ver, por ahí, por favor. Ya. Bueno, listo. Vamos a la cuenta de 3. Tengan una sonrisa congelada por unos 30 segundos, ¿ya? Porque mientras le estamos a todos.